¿Alguna vez te han visto raro? ¿Te ha tocado que has estado en una reunión con familiares, con gente conocida y te ven raro por la forma como vives? Puede ser un estudiante en la escuela que también lo miran raro por su forma de ser. En tu trabajo, la gente te mira como una persona diferente por tu estilo de vida. ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto sucede justamente porque Dios nos pidió a los cristianos adventistas vivir aquí como vamos a vivir allá. Tenemos que desarrollar un estilo de vida que le honre. De hecho, Él dijo que nosotros éramos la sal de la tierra y la luz del mundo. Así que mientras nosotros cumplamos ese propósito de Dios, seremos diferentes. Tenemos que enfrentar la vida de diferente manera. Cuando la gente nos mire, debe vernos como personas con esperanza. No personas que se la pasan quejando, no personas que se amoldan a este mundo, no personas que finalmente se sienten fracasados en este mundo. No ese es el propósito de Dios. Dios quiere que vivamos la esperanza, pero una esperanza viva, una esperanza práctica y que podamos compartirla con otros. Es justamente lo que vamos a estudiar en esta ocasión. La lección número 11 se titula ¿De qué manera vivir la esperanza adventista? Que esta lección pueda edificar tu vida, como ha edificado la nuestra, y que realmente podamos decidirnos a partir de esta lección ser sembradores de esperanza y que comencemos a vivir aquí como vamos a vivir allá. ¿Estamos listos para comenzar este repaso? Te invitamos a que te quedes con nosotros en un momento. Iniciamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 11, ¿de qué manera vivir la esperanza adventista? Vamos a desarrollarla y agradecemos también la presencia de nuestros dos invitados, comenzando por el pastor Job Alcázar. Gracias por estar con nosotros, pastor, director de Ministerio Personal y Mayordomía, recién nombrado en nuestra asociación. Gracias por estar con nosotros, pastor. Gracias, pastor, por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Sin duda alguna tendremos una buena charla de aprendizaje de lo que hemos estudiado en esta lección y ojalá que todos juntos podamos comprender esto. Gracias. Pastor Abraham Ramírez, de casa. Gracias por estar con nosotros, viviendo la esperanza, pastor. Sí, pastor, la promesa que tenemos del pronto regreso de Jesús debe de avivar nuestro ser y nos debe de dar la pauta para tener una actitud correcta mientras Él regresa y todas las expectativas se cumplen. ¿Cómo vamos a vivir? Correcto. Será un estudio sin duda muy profundo y muy reflexivo. El bosquejo que vamos a utilizar en esta ocasión es, número 1, una humanidad que clama, el primer punto. El segundo punto, viviendo la esperanza. Y el tercer punto, una eternidad sin lágrimas. Vamos a hacer una oración, si les parece bien, así como estamos, inclinemos el rostro. Cariñoso Padre, queremos agradecerte la oportunidad que nos das de estar en torno a esta mesa, listos para repasar esta hermosa lección que nos habla de la esperanza. No solamente de la esperanza que tenemos de que tú vendrás, sino la esperanza, Señor, que debemos practicar todos los días. Que podamos realmente ser sembradores de esperanza en otros, Señor. Que no vivamos una vida cristiana inactiva, sino que realmente podamos compartir con otros, Señor, esa bendita esperanza que transforme su vida aquí y se preparen para vivir de esa manera allá. Quédate con nosotros, Señor, te pedimos que nos dirijas con la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces iniciemos con esta lección 11. Vamos con el primer punto, que es una humanidad que clama. La pregunta, pastor Abraham, pastor Job, es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es la pregunta con la que inicia la lección. Y esta pregunta ¿hasta cuándo? Es un llamado de su pueblo a través de todas las edades, de todas las épocas. Un pueblo oprimido, un pueblo exiliado, un pueblo en esclavitud o en pobreza. Y durante todo el tiempo el pueblo de Dios ha exclamado, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo terminará esta opresión o esta situación? ¿Sigue siendo la pregunta para nosotros hoy, pastor Job? Es muy interesante recordar a lo largo de la historia bíblica y actual, como has mencionado bien, pastor, el hecho de que los humanos estamos viviendo muchas injusticias. Y más en el concepto cristiano. En el pensamiento adventista tenemos
los anhelos de que esto sea restaurado. Y al contemplar la realidad, nos indica que no, ¿verdad? Vemos más y más y más injusticia. Y en la lección nos sugiere este pensamiento de San Lucas 18, el versículo 7, que dice una pregunta: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Esa pregunta bíblica que está aquí se ha hecho a lo largo de la historia bíblica y hasta hoy en día. Por ejemplo, con Juan el Bautista, él no comprendía el reino que Jesús estaba estableciendo, porque al igual que los discípulos, Juan el Bautista pensaba en que el reino que Jesús iba a establecer era en la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía el pueblo de Israel opresión de parte del imperio romano. Y al ver a Jesús, aquí dice el Señor a todas las gentes, que Jesús comía a la mesa de los publicanos, mientras cada día el yugo romano reposaba más pesadamente sobre Israel, el rey Herodes y su vil amante realizaban su voluntad, y los clamores de los pobres y dolientes ascendían al cielo. Por lo tanto, Juan estaba confundido. Y esto es lo que nos puede pasar también hoy en día. No podemos enfatizar hoy en día lo que estamos viendo de injusticias y de maldad. Lo que sí tenemos que enfatizar es cómo tenemos que manejar esto que está pasando hoy en día. ¿Cuál es nuestra forma de visualizar en nuestra actitud adventista cristiana esto que estamos viviendo? Y es donde tenemos que definir y tener la certeza de que Dios tiene el control de todo. Y tenemos la esperanza y la certeza de que Él está dirigiendo nuestras vidas. Hay una cita muy hermosa también del Espíritu Profecía que dice que a pesar de que Elías fue arrebatado en un carro de fuego, a pesar de que Moisés fue al cielo, ¿verdad? A pesar de haber muerto, pero Juan no es menor a ninguno de ellos, ¿no? Aunque Juan, lamentablemente, pues fue decapitado, ¿no? Pero Dios no pasa por alto ninguna de estas cosas, Pastor Abraham. Dios no pasa por alto las injusticias, Dios no pasa por alto la opresión o la esclavitud. El Señor está al control de todas las cosas y debemos aprender a confiar en eso. Así es, pastor. Por definición, el pueblo adventista es un pueblo de esperanza, porque en el nombre llevamos, ¿verdad?, implícito eso que esperamos. Somos adventistas, creemos que Jesús pronto vendrá y que pondrá fin a todo lo malo, ¿no? El pueblo de Dios ha vivido injusticias a lo largo de la historia, ¿verdad? Vemos al pueblo de Dios más de 400 años de esclavo en Egipto. Y ellos, dice el Señor cuando llamó a Moisés: he oído su clamor y he visto, ¿verdad?, su esclavitud, y pues voy a obrar, ¿no? Después el pueblo se mete en problemas, ¿verdad?, por el mismo pecado y por su situación pecaminosa, y luego llegan a un exilio también. Es destruida su ciudad santa, el templo es destruido y se van de exilio. Y a lo largo de la historia el pueblo de Dios ha padecido, ¿no? Y el ruego y la voz y la pregunta que se levanta a través de los profetas es: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo van a ganar los impíos? ¿Hasta cuándo va a prosperar el injusto? ¿Hasta cuándo se van a ver estas injusticias, ¿verdad? ¿Hasta cuándo vamos a vivir lo que estamos viviendo? Y creo que el clamor de la sociedad actual pudiera ser el mismo. ¿Hasta cuándo? Vemos muchas injusticias en nuestro mundo, ¿verdad? Mucho dolor, mucho padecimiento, mucha pobreza. Y podemos decir nosotros: ¿hasta cuándo? Hemos mencionado algunas cosas del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento igual, ¿no? En Romanos 8 se cita que aún la creación, la naturaleza clama también y gime: ¿qué han hecho conmigo, no? Dios puso como responsable de ese planeta al ser humano y no lo hemos acabado, ¿no? Y también la naturaleza gime y clama. Y allá en Apocalipsis 6, ¿verdad?, se contempla a las almas de los que han sufrido martirio, ¿verdad?, por el Señor Jesús. Dice: ¿hasta cuándo? O sea que a lo largo de toda la historia vemos situaciones injustas. Y hay un clamor. Un clamor. ¿Hasta cuándo, Señor? Y entonces lo que citaba el pastor Job, ¿no?, allá en San Lucas, dice que se habla de una mujer viuda
que iba con un juez constantemente. Hazme justicia, otra vez el clamor, hazme justicia, ¿verdad? Y el versículo, piensa y razona este juez y le hace justicia. No tanto porque sea una persona buena, sino para que no lo estén molestando. Aquí pone en contraste la actitud de ese juez con nuestro Dios, ¿no? Y el versículo 7, San Lucas 18:7 dice, ¿acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que de día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia. Amén. La esperanza del ser humano y de nosotros como adventistas es que llegará un día en que Dios le va a poner un final a todas las cosas malas que se viven ahora, ¿no? Correcto. La pregunta ¿hasta cuándo? Genera dos ideas o implica dos ideas. Una es la paciencia que debemos tener los que creemos que Jesús vendrá. Y lo que representa eso, el segundo elemento es que el reino de gloria aún no llega, porque el reino de gloria de parte de Dios es cuando todo se restablezca. Mientras que eso sucede, está el reino de gracia. Y el reino de gracia implica cuál es nuestra postura que debemos tener como adventistas ante lo que estamos viviendo. El reino de gracia implica actuar de ese nivel. Porque podríamos equivocarnos en pensar que el reino de gloria ya tiene que estar aquí. Y anhelamos eso, la venida de Jesús. Pero aún no llega. Mientras, ¿qué hacemos? ¿Hasta cuándo? La paciencia, la postura y la actitud que yo tome como adventista, que cada uno de nosotros tomemos como adventistas, es clave para poder identificar nuestro proceder correcto en este mundo. Es muy importante lo que dices, Pastor Job. ¿Qué hacemos mientras? Con esa pregunta, ¿qué hacemos mientras los adventistas? Hay un texto en Mateo 24 donde dice que es un siervo fiel y prudente quien el Señor coloca sobre su familia y le da alimento a su tiempo. Dichoso aquel siervo que cuando el Señor vuelva lo encuentra haciendo así. Os aseguro que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo fuere malo y dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y empezar a herir a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor en aquel día y entonces lo castigará y lo pondrá con los hipócritas. Aquí habla de un contraste de dos actitudes, Pastor Job. Tú puedes decir, bueno, estamos solamente esperando pues el reino de gloria. Y bueno, mientras no hago nada, o mientras puedo vivir como yo quiera, también puedo asumir esa actitud. Y mientras puedo disfrutar la vida, al final se juzgará. Uh-huh. O puedes asumir una actitud como la de este siervo, sabiendo que el Señor va a venir, entonces me pongo a tratar bien a la gente, me pongo a hacer la obra de Dios, me pongo a darle a mi familia alimento, me pongo a tratar con amabilidad a las personas. Esa es la manera correcta de enfrentar la esperanza, pastor, de un mundo venidero. No sé si es correcto. Es correcto. E inclusive, si alguno de nosotros estamos en opresión, estamos en condiciones contrarias, también nuestra visión debe ser de crecimiento y de avanzar en nombre del Señor. Porque estamos mencionando cómo yo trato, ¿verdad? ¿Cómo debo yo comportarme con los demás? Pero ¿qué pasa si también yo estoy dentro de una condición así? Uh-huh. No debo claudicar. Uh-huh. Debo tener la certeza de que Dios está conmigo y que debo avanzar. Entonces, todo esto encierra la postura que yo tomo en este reino de gracia, mientras que Jesús viene por segunda vez. Amén, amén. Pastor Abraham, dice una cita aquí a fin de conocerle, página 356. Nuestros planes mejor trazados a veces parecen insensatos y defectuosos. Pensamos si tan solo conociéramos el futuro, pero Dios quiere que sus hijos confíen en Él y estén listos para ir donde Él los conduzca. No sabemos el tiempo preciso cuando nuestro Señor se manifestará en las nubes de los cielos, pero Él nos ha dicho que nuestra única seguridad está en estar preparados constantemente, velando y esperando. Sí, pastor, ya hemos dicho que tenemos una gran esperanza el pueblo adventista. Esperamos que Jesús venga. Y sabemos lo que va a pasar. Se va a instalar el reino de gloria, que dice el pastor. Hoy estamos en el reino de gracia. Dios llama a todos a la salvación. Pero no podemos dejar de ver que en este mundo pues, reina la injusticia. ¿Sí? Bueno. ¿Qué podemos hacer mientras seguimos esperando? ¿Qué actitud tomar mientras esperamos que el Señor Jesús venga? Dice Mateo 24:45,
¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual su señor deja encargado de los de su casa para que los alimente a su tiempo? ¿No? Es decir, el Señor Jesús se fue, aquí está hablando acerca de eso, pero nos dejó una tarea. No dijo, ya me voy, ahí espérenme y hagan lo que quieran, o cómodamente esperen. No, les dejó una tarea, o nos dejó una tarea, darle alimento a los de la casa, ¿no? Así que entonces tenemos una tarea. Yo creo que esa es la actitud del pueblo de Dios. No una espera estéril, no una espera pasiva, sino una espera activa, ¿sí? Haciendo lo que el Señor nos dejó que hiciéramos. Sí, en el capítulo 24 se nos habla acerca de las señales y de cómo el Señor Jesús va a venir. Y el capítulo 25, la última parte del capítulo 24 y el capítulo 25 nos dice cómo debemos esperar a que Jesús venga. Correcto. El 25 nos habla acerca de las 10 vírgenes. Debemos estar preparados, debemos predicar el evangelio, mantener nuestras luces encendidas, ¿sí? Y entonces dar este mensaje de que el Señor Jesús se acerca. Y también nos habla acerca de los talentos, ¿no? A uno le dio 5, a otros 2, a otro 1, pero ninguno se quedó sin nada. Talento. Todos tenemos algo. ¿Qué nos da a entender eso? Que debemos nosotros poner en práctica los talentos que el Señor nos da. ¿Cómo? La siguiente, el juicio de las naciones, cuando el Señor viene, dice en Mateo 25, y hace 2 grupos, ¿verdad? Los de la derecha y los de la izquierda. ¿Qué hacer? ¿Cómo se reproducen esos talentos? ¿Sí? Bueno, haciendo el bien a los demás, dándole de comer a los hambrientos, dándole de beber a los sedientos, vestir a los que están desnudos, visitar a los huérfanos, a los enfermos. Esa es la manera de reproducir los talentos que el Señor nos ha dado. Así que no estamos a oscuras. No estamos en tinieblas para saber lo que tenemos que hacer mientras esperamos al Señor Jesús. Hay cosas que hacer. Pensar de otra manera, estaríamos equivocadamente, ¿sí? Estaríamos yéndonos a una catástrofe espiritual al no hacer nada, pudiendo hacer mucho. Cuando uno mantiene esa esperanza, Pastor Job, realmente la vida espiritual florece. Cuando uno se queda solamente contemplando las injusticias, la opresión y todo lo que este mundo tiene, la contaminación, pues realmente uno se deprime. Pero si mantienes esa actitud, viviendo la esperanza, tu vida espiritual florecerá. Definitivo, porque uno está dentro del reino de gracia, siendo contribuyente de lo que Jesús quiere que hagamos, ¿no? Somos parte de su reino, y al hacer parte de su reino y al contribuir, ayudando a la gente, no solo contemplando y que sufran, sino contribuyendo para que estén mejor. Amén. Tendremos la visión correcta que Jesús quiere que tengamos, ¿no? Pues vamos a hacer una pausa. Me parece que el resumen de este punto es bastante claro. Necesitamos vivir la esperanza y compartir la esperanza. Esa es la actitud correcta que el Señor nos dejó. Esa es la manera correcta de esperar ese reino de gloria. Vamos a hacer una pausa. Regresamos a la lección número 11 de qué manera vivir la esperanza adventista. Volvemos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 11, de qué manera vivir la esperanza adventista. Ya analizamos el primer punto, que tiene que ver con la humanidad que clama y de lo que realmente Dios espera de nosotros como adventistas, que es vivir la esperanza. Y vamos a unir el primer punto con el segundo, que es justamente viviendo la esperanza, pero desde 2 perspectivas. Vamos a hablar desde el enemigo de la muerte y la esperanza de la resurrección, y también del juicio. Pastor Abraham, Pastor Job, definitivamente dice la palabra de Dios que si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo somos los más miserables, no hay nada más que podamos hacer. El elemento clave aquí es la resurrección. ¿Por qué? Bueno, porque si vamos un poquito más atrás, me parece que uno de los enemigos más grandes a los que tenemos que enfrentar como humanidad es la muerte. No hay nada más desolador, no hay nada más triste, pastor, que el vacío que deja un familiar que se va. El enemigo de la muerte es un enemigo terrible. Y si nosotros solamente nos limitamos
a mirar al enemigo de la muerte y no tenemos la esperanza de la resurrección, pues no tenemos nada, pastor. No tenemos nada. El mal que provoca la muerte es el mismo mal que provoca el sufrimiento, la injusticia, la pobreza, la opresión en todas sus formas. Entonces es importante resaltar la vida que Jesús nos ofrece a través de la resurrección, porque esto nos da la certeza y la esperanza de lo que hoy estamos viviendo. Entonces, es decir, que no estamos visualizando un futuro sin nada que se presente allá, ¿verdad? Sino más bien estamos viendo un futuro donde Jesús nos dará restauración en ese contexto. Entonces, pues es importante comprender esto. Y también definitivamente hay gente que ya está sufriendo por enfermedad. Hay gente que está sufriendo por injusticia, por pobrezas. Y bajo ese pensamiento debemos comprender que como cristianos, como adventistas, jugamos un papel muy importante para transmitirles a ellos también de que hay esperanza, de que hay resurrección, de que eso que están viviendo es temporal. No para que claudiquemos o para que digamos todo está ya concentrado, sino para que hoy en día esa gente que está sufriendo empiece a experimentar la vida eterna aquí. Hay una ilustración que me gustó mucho de una mujer adventista llamada Patricia, que está en Sudáfrica, que dice la historia que tiene años cuidando a 20 niños que tienen SIDA en su casa. Niños que tienen SIDA, ya sea porque sus padres murieron y ellos fueron contagiados desde el nacimiento y así. Y le preguntaron por qué ella hace esto. Y ella respondió: quiero que tengan un poco de la segunda venida ahora. Y precisamente de eso estamos hablando. La resurrección es cierto que será cuando Jesús venga. Pero mientras tanto, esa resurrección parcial, digámoslo así, de darle consuelo, darle esperanza a las personas, la podemos aplicar o transmitir hoy a la gente. Y es lo que creo que Dios nos invita a que hagamos, ¿no? En este momento, en este contexto de opresión, de dificultades, como adventistas tenemos una alta labor que hacer para transmitir la esperanza de resurrección ahora. Jesús va a aplicar cuando Él venga, pero ahora nos toca hacer una parte parcial de eso. Pastor Job, no podremos, ahorita que dijiste eso, se me vino a la mente un pensamiento. ¿No será que realmente podemos experimentar esa resurrección cuando uno muere al pecado y resucita a Cristo? Cuando uno se bautiza, todos los que venimos de una vida sin Cristo, pastor, Amén, amén, todos los que probamos el mal sabor de este mundo y del sufrimiento, del pecado, y cuando aceptamos a Cristo en el corazón, viene un resucitar a una vida nueva, ¿no es cierto? Y me parece que es parte de ese gozo. Así es, empezamos a vivir la vida que nos espera de manera temporal, parcial, no plena, ¿verdad? De lo que nos espera cuando Jesús venga por segunda vez. Amén. Y eso hay que compartirlo a los demás. Amén. Pastor Abraham. Sí, acerca de lo que están hablando, el Señor Jesús lo dejó claro, ¿no? Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que cree en el Hijo, ha pasado de muerte a vida. Y cuando uno cree en el Señor Jesús es cuando en realidad empieza uno a vivir la vida que Dios nos ofrece. Amén. ¿Sí? Porque Él dice, yo quiero que tengan vida y que la tengan en abundancia. ¿Para qué vivir toda una vida llena de sufrimientos? ¿Sí? Llena de temores. No, esa no es vida. Entonces algunos dirán, bueno, yo sufro por las condiciones actuales de pobreza o de injusticia. El estar en Jesús, en creer en Él, a pesar de las injusticias, a pesar de la pobreza, podemos ser nosotros, vivir una vida en abundancia en Cristo Jesús. Amén. Esa es la diferencia. Amén. Pasamos de muerte a vida. Y es una especie de resurrección, pastor. Exacto, ¿sí? Ahora, dice, ser testigos del Jesús resucitado transformó a los primeros discípulos, ¿no? El Señor Jesús murió. Y entonces sus esperanzas vanas y mal puestas, mal concebidas, se acabaron. Dicen los discípulos de camino de Emaús, nosotros creíamos que Él era el que había de redimir a Israel, ¿no? Pero cuando el Señor Jesús resucitó, esas promesas renacieron, pero de otra manera. Ahora eran esperanzas espirituales,
que los catapultaron a dar este mensaje de la resurrección a todo el mundo. Así que nosotros también debemos, hacia ellos los transformó, Dios nos debe transformar a nosotros en creer en un Dios vivo, ¿no? Es cierto que murió, pero también es cierto que resucitó y que vive por los siglos de los siglos. Y camina junto a nosotros todos los días y nos acompaña y es nuestro cuidador y nuestro acompañante por donde quiera que estamos. Esa confianza y esa esperanza se la debemos decir a los demás. Los temores y la angustia desaparecen cuando concebimos y creemos en un Dios resucitado que está junto a nosotros, ¿sí? Y eso lo deben saber esas personas necesitadas también, esas personas que sufren. Deben tener esta esperanza igual que nosotros, ¿sí? Porque eso, a pesar de que no haya recursos, vivirán la vida en abundancia. A pesar de las injusticias que puedan estar viviendo, vivirán, ¿sí?, con esperanza. En los tiempos del Señor Jesús, estaban sometidos bajo un régimen, sobre el régimen romano. Y el Señor Jesús les enseñó a vivir como personas sometidas, pero felices. Bienaventurados los. ¿Sí? Estaban oprimidos, no tenían dinero, no tenían recursos, eran pobres, había muchos enfermos, pero el que recibe el reino de Dios, el reino de gracia en su corazón, vive abundantemente. Pastor, esto me hace pensar, cuando mencionas a los discípulos quedaron con las esperanzas destrozadas. ¿Cuánta gente no vive con esperanzas destrozadas, Exacto, pastor? sí. ¿Cuánta gente no tiene esta belleza del evangelio que nosotros tenemos? Eso nos deja en un alto grado de responsabilidad, porque lo que compartas o dejes de compartir determinará su futuro eterno y la forma como vive en esta vida. Sí, a veces la gente vive como si Dios estuviera muerto, o como si Dios estuviera ausente o indiferente. Nos toca a nosotros decirle a la gente que Dios está presente y que Dios está interesado en nuestro bienestar también. Amén. Si ha llegado Jesús a nuestra vida, significa entonces que empezamos ya a vivir una vida nueva. Amén. Eso significa que empezamos a vivir parcialmente la vida eterna. Amén. Aún no como se va a manifestar cuando Él venga, ¿verdad? Pero ya estamos viviendo, o la podemos vivir hoy en día. Y eso significa que entonces yo, como parte de la iglesia adventista de Cristo, debo posicionarme para fomentar el cielo aquí en la tierra. Porque aún no se establece el reino del cielo, de gloria, como hemos dicho, pero ya puedo empezar a fomentar ese reino del cielo aquí en la tierra. Disfrutarlo. Así es, y compartirlo y darlo a la gente. Y ahí es donde tenemos que meditar y pensar dónde estamos nosotros hoy en día, o cuál es nuestra actitud que estamos tomando con respecto a eso. Porque puede ser que muchos adventistas, sabiendo que Jesús está en mi vida, sabiendo que Él me ha transformado, sabiendo que Él me ha sacado del pecado, no estoy transmitiendo eso. Y a lo mejor estoy oprimiendo, a lo mejor estoy siendo injusto, a lo mejor estoy siendo descuidado con la ecología, etcétera. Cuando realmente nos ha llamado a ser embajadores para transmitir el reino de Dios ahora. Cuando Jesús venga, el reino se va a manifestar completamente. Amén. Pastor Abraham, hay un elemento que también menciona la lección, que es el elemento del juicio. Es interesante ese asunto del juicio, porque realmente vivimos en un mundo injusto, pastor. Los salmos hablan constantemente de cuándo el injusto va a pagar sus consecuencias y cuándo el justo va a disfrutar las bendiciones. Vivimos en un mundo injusto, pastor, y todos los que vivimos en países latinos, ¿no? Y no se diga nuestro México, ¿cuántas de nuestras leyes, pastor, pues nos parecen hasta leyes injustas, ¿no? ¿Cuánta gente está en la cárcel que realmente debería estar fuera y cuántos están fuera que deben estar dentro? Y vivimos en un país, en un mundo injusto. ¿Qué esperanza podemos obtener de la palabra de Dios, pastor, para poder enfrentar este mundo de injusticia? Sí, pastor, hablando un poquito más, retomando un poquito lo que decía el pastor Job, dice que no compartimos con nosotros. Posiblemente porque no lo gozamos y no lo disfrutamos. No estamos viviendo la vida eterna. Correcto. No estamos viviendo la vida en abundancia que Dios nos quiere, ¿no? Por eso se nos insta, no te quejes. La sierva del Señor dice, vivir una vida quejándose, no es bueno eso. Debemos de vivir la vida con entusiasmo cristiano, Amén. con ánimo,
¿no? Hemos sido perdonados, somos salvos, eso trae alegría, hemos dicho, al corazón, y esa alegría se debe de manifestar hacia los demás, para que entonces cuando vivamos con entusiasmo la gente diga, bueno, a pesar de todos los problemas que vive este hombre o esta persona, ¿verdad? Es feliz. Sí, porque la felicidad va más allá, tienes o no tienes, o los problemas o no, es porque tienes a Jesús en tu corazón. Dios quiera que todos nosotros, estamos hablando de los adventistas, cómo vivir la esperanza adventista, que tengamos esta esperanza, que vivamos con entusiasmo y que así lo podamos transmitir. A pesar de la situación tan injusta como tú decías en los países, en nuestro país, ¿verdad? Dice Eclesiastés, hay malos que les va bien y hay buenos que les va mal, ¿no? Y posiblemente a los que les ha ido más mal, ¿verdad? Es a los que se portan bien. Porque pareciera ser que el mal se multiplica, el mal toma poder y entonces sojuzga a los otros, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona mala no tiene límites. Porque una persona mala, ¿verdad? No respeta nada. Y entonces, con su fuerza o con lo que él tenga, ¿verdad? De más, ¡pum!, sojuzga a los demás. Oprime a los demás. Pero la Biblia dice que también va a haber un juicio. Y me llama la atención, el miércoles se llama Esperanza del Juicio, ¿no? Y cuando hablamos de juicio, siempre, o mucha gente se pone a temblar del juicio. Pero el juicio es bueno y es esperanza de juicio, porque Dios va a poner todas las cosas en su lugar. Amén. ¿No? Dios va a poner a todos, tú aquí, tú acá. Va a vindicar a sus hijos, los va a poner a sus hijos en el lugar que le corresponde. Y claro, Él no nos deja sin advertencia, ¿sí? El que ha obrado mal, pues le va a ir mal. Ya dijimos Mateo 25, los va a poner a la izquierda. ¿Sí? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Oh, se va a recibir. O sea, cada quien va a recibir su pago conforme a lo que haya hecho. Eso nos da un mensaje a nosotros. Si tenemos algo o lo que tenemos, debemos usarlo sabiamente con las dos premisas que hemos repetido constantemente. Darle gloria a Dios y servir al prójimo. No importa si tienes mucho o poco. Lo que tengas, administralo bajo estas dos premisas. Honra a Dios y sirve a tu prójimo. Hay una cita de Alza tus ojos, página 40, que dice: manténgase cerca de Jesús, coloque su mano en la suya y Él sostendrá firmemente su mano. Nunca abandonará al alma que confía en Él. Qué promesa, Pastor Job. Una persona que vive con injusticia, una persona que vive con dolor, una persona que vive con opresión, una persona que tiene situaciones complicadas en la vida, mientras se mantenga tomado de la mano de Dios, debe tener la seguridad de que Dios nunca lo va a abandonar. Es lo que concluyó también Salomón, ¿no? Y por eso Eclesiastés 8:14 dice eso, y al final pues enfatiza que Dios va a hacer justicia. Dice: hay vanidad que se hace sobre la tierra, pues hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de maldad, de malvados, y hay malvados a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Entonces, eso es lo que vivimos hoy en día. Pero la referencia que has mencionado del ángel de White nos da el equilibrio de comprender que Dios tiene el control. Amén. De que Dios está conduciendo a los que le aman, a los que le buscan. Inclusive, la muerte de un justo en una situación difícil, Dios lo utiliza para proteger. Amén. Y es lo que a veces tenemos que aprender juntos a dimensionar y ampliar nuestra visión en ese sentido, ¿no? Porque Dios tiene el control de que le ama. Y eso debemos dar la certeza de que va a dirigir nuestra vida con certeza. Va pensando, y cuando Jesús venga por segunda vez estaremos con Él, ¿no? En ese sentido. Vamos a hacer una pausa, si les parece bien, y vamos a regresar a la lección número 11, de qué manera vivir la esperanza adventista. A manera de resumen de este segundo punto, mantengamos viva la esperanza de la resurrección. Comencemos a vivirla ahora, la viviremos en plenitud cuando el Señor venga. Pero además, no olvidemos, si vives una vida de injusticia, Dios, mientras te sostengas de su mano, te va a proveer lo que necesitas y te va a mantener
siempre adelante con una fe viva, porque dice que Él nunca abandonará al alma que confía en Él. Hacemos una pausa y volvemos. Votos de amor, promesas al candor, resoluciones que se pierden con el tiempo, grande temor al no poder seguir. La caridad se está alejando y no hay paz. Dios hace una realidad, Él es razón de verdad. Tu vida cambiará y tu alma salvará. Y cuando el frío del temor inunda el corazón, Dios hace una realidad. Yo te fallé, marchando lejos de ti, y mis promesas hechas trizas se extinguieron, mas por tu amor en ti soy vencedor. En ningún otro hay victoria, solo en ti. Dios hace una realidad, Él es razón de verdad. Tu vida cambiará y tu alma salvará. Y cuando el frío del temor inunda el corazón, Dios hace una realidad. Dios hace una realidad. Bien, estamos de vuelta y estamos por analizar la última parte de esta lección 11, de qué manera vivir la esperanza adventista. Ya analizamos la primera parte, que tiene que ver con la humanidad que clama, y la segunda parte, que es viviendo la esperanza. Vamos ahora a enfocarnos al clímax de esta historia, que es el tercer punto, una eternidad sin lágrimas, basado en el libro de Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Hay citas muy interesantes que debemos considerar, por ejemplo esta del Ministerio de Curación. En la vida futura se aclararán los misterios que aquí nos han preocupado y chasqueado. Veremos que las oraciones que nos parecían desatendidas y las esperanzas defraudadas figuraron entre nuestras mayores bendiciones. Qué interesante. Definitivamente aquí tenemos una obra que hacer, pero no te desenfoques. Nuestra esperanza está más allá, en la eternidad. Lo que el Señor tiene preparado para nosotros es lo mejor. Y ya conocemos el fin de la historia, ya conocemos el fin. El Señor lo dejó plasmado en estos últimos capítulos, para que ninguno de nosotros perdamos la esperanza y no nos enfoquemos solamente en lo que este mundo tiene, sino en el mundo venidero. Pastor Job. Qué interesante poder llegar al punto culminante de la restauración que Jesús quiere hacer de esta tierra. Hemos descrito a lo largo de esta lección cómo estamos sufriendo por injusticias, cómo debemos tener una postura ante la gente que tiene necesidad y apoyar y empezar a manifestar el reino aquí, el reino de gracia. Pero ahora viene el reino de gloria. Jesús viene por segunda vez y entonces Él establece
su reino y su justicia. Y en ese concepto podemos comprender lo que dice la Biblia en Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quiénes ellos? De los redimidos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Significa que a partir de aquí empieza, en el contexto bíblico que estamos aquí leyendo, una restauración total de parte de nuestro Dios. Y dentro de ello entra la justicia de Él. Ustedes y yo no tenemos la capacidad, porque Dios no la ha dado, para determinar la justicia, quién es justo, ¿no? Pero Dios tiene esa capacidad porque Él es soberano y Él es Dios. Y en ese contexto podemos comprender que ya no habrá más pecado, ya no habrá más un mundo de injusticia, de tragedia, de dificultades. Inclusive Apocalipsis 22:2 menciona que habrá un árbol de la vida, ¿verdad? Que los que tomen de ese árbol, las hojas de ese árbol, estarán para tener sanidad de las naciones. Así que qué interesante es lo que nos espera en la gracia del Señor. La esperanza es real. La profecía que tiene que ver con esto es real. Si se han cumplido todas las anteriores, Dios va a cumplir también esta. Y es verdadera. No desfallezcamos, no claudiquemos. Nuestro pensamiento está basado, nuestra fe está basada en una esperanza verdadera que Jesús pronto va a establecer cuando venga por segunda vez. Amén, amén. ¿Qué aliento al alma trae, Pastor Abraham, el hecho de saber que ya conoces el fin de la historia y que lo mejor está por venir? Sí, pastor. Vuelvo al nombre, ¿no? Me gusta el nombre de nuestra iglesia, Adventistas. Creemos que Jesús va a venir y creo que eso debiera de impulsarnos a vivir vidas con sentido. No a vivir esperando a ver cuándo viene o qué sé yo. Que nos halle el Señor Jesús, como dice el siervo fiel, haciendo lo que me dejó hacer, estarlo haciendo, ¿no? O como dijera Tito, o Pablo a Tito, esperando la bienaventurada esperanza, ¿sí? Pero ¿cómo? Viviendo una vida santa, justa y piadosamente, ¿no? Y eso incluye, dice Santiago, la religión pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y mantenerse sin mancha. O sea, ¿qué me invita a hacer el Señor Jesús mientras que esta esperanza llega a su clímax? Vivir bendiciendo a los demás, ¿no? Ok, pero ahora llega ya, creo yo ahora ya hice mi parte, ya dice la lección, las cosas van a ir de mal en peor, porque así dice la palabra del Señor, todo esto va a ir de mal en peor. Va a haber más injusticias, va a haber más diferencia entre los ricos y los pobres, ¿verdad? Pero yo digo, para eso estamos aquí, para eso están los hijos de Dios aquí, para hasta donde podamos, con ayuda de Dios, aminorar todas esas injusticias y tratar con misericordia a la gente. Pero se acerca el final. Se acerca el tiempo cuando el Señor Jesús va a poner fin a todo lo malo, a toda la injusticia. Y entonces Él va a venir, ¿sí? Y entonces le contemplaremos. Tendremos esa bendición de contemplarlo en toda su gloria venir en las nubes de los cielos. Y dice que a la final trompeta seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Será algo maravilloso, algo que se va a efectuar en nuestro ser, algo que no podemos comprender porque siempre hemos vivido con pecado. Pero entonces seremos transformados, ¿no? Y vamos a ir allá, dice la palabra de Dios, 1000 años en el cielo, a disfrutar con Él, donde todas las cuestiones, donde todas las preguntas, donde todos los cuestionamientos serán respondidos. No tendremos duda de nada. Y eso implica el que Dios va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos, ¿no? Si sufrimos la muerte de un ser querido, si vimos cómo sufrió esa persona y nos dolió en el corazón, o al ver tantas situaciones desfavorables en este mundo, Dios va a enjugar nuestras lágrimas con sus preciosas manos, y el llanto y las lágrimas se van a acabar para siempre, ¿no? Y dice que habrá el árbol de la vida, ¿no? Cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Todo recuerdo amargo, todo lo que aquí vivimos, entonces el Señor sanará toda herida. Para que no vivamos con rencor, ni envidias, ni nada en el cielo, seremos transformados.
¿sí? Y es una delicia saber que el Señor va a sanar todo lo malo que tuvimos aquí. Va a ser maravilloso, ¿no? Y en base a esa promesa es que vemos en el futuro, yo diría en un futuro próximo, porque la venida del Señor es inminente, Él va a venir, lo crean o no lo crean todos, Él va a venir. Y todo esto se va a manifestar. Tenemos una tarea que hacer, hay que realizarla, para estar tranquilos ahí en el cielo y que podamos gozar de la perfección que el Señor nos va a dar, ¿no? Miren esta escena, conflicto de los siglos, página 657, el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores, todo el universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser que todo lo creó manan vida, luz, contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor. Qué maravillosa escena, ¿no es cierto? Definitivo, es el punto culminante de lo que mencionamos que hoy podemos empezar a vivir. Hoy podemos empezar a vivir la vida eterna en Jesús, tener tranquilidad y certeza o paz en el Señor hoy en día, pero lo que nos espera, que lo que acabas de escribir, es el punto culminante de la redención de Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Y eso debe dar certeza. El profeta Ezequiel lo describe en su lenguaje que él tenía, de lo que mencionaba el pastor Abraham, hablando acerca del árbol, lo quiero leer: todo ser viviente que nade por donde quiera que entre en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, pues serán saneadas, vivirá todo lo que entre en este río. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltarán su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Su fruto será para alimento y su hoja para medicina. Ezequiel 47, verso 9 y verso 12. Esto nos confirma lo que espera aquella persona que cree en Cristo Jesús a partir de ahora. El punto culminante de la redención está inminente y es clara. Amén. Pues hemos llegado al final de esta lección. Vamos a despedirnos como acostumbramos, dándole gracias a Dios. Amén. Porque realmente Él nos explica cómo vivir la esperanza. No solamente hay que ver un mundo devastado, hay que ser sembradores de esperanza y visualizar la esperanza eterna y futura que nos espera al lado de Jesús. Vamos a despedirnos, no sin antes compartir un pensamiento final de todos los que estamos aquí, comenzando con el pastor Abraham Ramírez. Pastor. Sí, pastor, cuando el Señor Jesús estuvo aquí, a pesar de las circunstancias de pobreza, de injusticia que se vivían en su tiempo, Él puso la muestra de cómo se debería de vivir. Él puso los principios de su reino de gracia, que se van a manifestar en todo su potencial en el reino de los cielos, ¿verdad? Así que creo que debemos empezar a vivir la vida eterna aquí en la tierra. Esos principios que van a prevalecer en la tierra nueva, en el cielo también, entonces debemos ya establecerse aquí y que en nosotros se manifieste ese reino de gracia y de gloria que el Señor va a manifestar en un futuro próximo. Vivamos como el Señor Jesús, ¿verdad? Dándole honra y gloria a su Padre y sirviendo a los demás. Creo que esas dos premisas son importantes y quisiera que quedara claro en la vida de cada uno de nosotros: servir a Dios, honrar a Dios y servir a nuestros semejantes. Amén. Muchas gracias, pastor Abraham. Pastor Job. Recordemos que nuestro Dios no va a permitir que el mal continúe para siempre. La gran esperanza de la Biblia es el regreso de Jesús para poner fin al mal, para sanar la injusticia y crear un mundo nuevo como diseñado. Y esto basado en la resurrección de Cristo. Porque si Jesús venció la muerte, hay certeza de que entonces hay vida eterna, ¿verdad? Por lo tanto, esa esperanza transforma en nuestro presente o debe transformar nuestro presente y debe infundirnos valor para comprender que el servicio que nos toca hacer hoy en día es para proclamar ese reino que Jesús nos ha dado a todos nosotros y que quiere para toda la humanidad. Dios nos ayude para poder lograrlo. Amén. Quisiera terminar con una cita de la sierva de Dios, La fe por la cual vivo, página 364, dice: estamos de regreso al hogar. Aquel que nos amó tanto y que murió por nosotros nos ha edificado una ciudad que es la Nueva Jerusalén y en su lugar de descanso. Muy pronto los vestidos de tristeza se cambiarán por la vestidura de boda. Qué maravilloso. Muy pronto todo terminará.
Si estás atravesando una tribulación, una injusticia, una opresión, descansa en el Señor. Dios te dará la fortaleza para vivir y disfrutar esta vida, ser sembrador de esperanza y enfocarnos a lo que nos espera, una vida eterna al lado de Jesús. Esa será la mayor bendición que podemos disfrutar. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que Dios les llene y nos llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima. El mensaje de la educación es el mensaje del Evangelio. Cristo, además de presentar la palabra de Dios, la enseñó. Cristo es el gran maestro. El mensaje de la educación es un mensaje ligado a la palabra de Dios. Por eso, hoy quiero invitarte a adquirir 2 extraordinarias obras que hablan acerca de la educación cristiana. El primero es de George Knight y se llama Mitos del Adventismo. Es un libro extraordinario con reflexiones muy importantes sobre la educación cristiana que a veces uno piensa, pero que en realidad no son así. Este es un libro que te va a cambiar la vida y te ayudará a valorar las escuelas cristianas y cuál es su verdadera función en nuestra iglesia. George Knight una vez más nos ofrece una maravillosa obra sobre la filosofía de la educación cristiana, Educación para la Eternidad. Esta es una obra que todo miembro de iglesia debe leer. La educación cristiana no es exclusiva de las escuelas, es parte del Evangelio. Por eso es importante que leas este libro y lo compartas con los demás. George Knight es uno de los autores más reconocidos de nuestra iglesia y hoy lo tenemos en nuestro idioma a través de Gema Editores. Te invito a adquirir estas obras extraordinarias sobre educación en tu librería de Gema Editores más cercana.